tenemos que hacer un truco metiendo el micro al lado del ordenador porque falla el bafle y perdemos la seguridad de un sonido un poquitín a lo mejor más deficiente, pero seguro, ¿no? Vamos a entamar directamente con el vídeo oficial de la candidatura que trabajó para conseguir ante la UNESCO el reconocimiento de la cultura sidrera asturiana como patrimonio cultural y material de la humanidad. Ese vídeo oficial que se presentó, cierto, vamos a entamar sin más. Luego, ¿vale? Asturias está en un cruce de caminos entre el paisaje y la historia, como Santa María del Naranco, un bello y misterioso edificio declarado Patrimonio Mundial. En tiempos de la monarquía asturiana, en el siglo IX, ya se consumía sidra en esta tierra. Hoy, el monumento y la bebida son dos símbolos. La sidra es Asturias desde que existe Asturias, una cultura popular, milenaria y festiva, mezcla de historia, economía y paisaje. El paisaje da personalidad a Asturias, una región de 10.600 kilómetros cuadrados en el noroeste de España, separada del resto de la península ibérica por la cordillera Cantábrica, al sur, y abierta al Atlántico en 334 kilómetros de costa al norte. El mar, el relieve y un clima atlántico húmedo con las temperaturas más templadas de Europa conforman un paisaje que, para el cultivo del manzano, se organiza en pomaradas, unidades de producción asociadas a la explotación campesina tradicional, la casería. Teníamos una casería tradicional asturiana con ganado, huerta, frutales, molino. Fuimos reuniendo parcelas, haciendo concentración con vecinos y comprando. La pomarada salió adelante hasta el día de hoy. La pomarada tradicional es un plantío de unos 150 árboles por hectárea que combina manzanos y pasto. Actualmente convive con nuevas técnicas de cultivo. Un ciclo entre abril y noviembre, desde la floración de los árboles hasta la recolección de la manzana. Es una actividad sostenible, capaz de casar viejos saberes con las actuales certificaciones ecológicas y denominación de origen protegida. Asturias concentra el 80% del cultivo de manzanos de sidra en España, con más de 500 variedades de manzana, algunas amparadas por el Consejo Regulador. La manzana de Asturias es diferente, ¿no? Tiene un toque de sabor especial. Las prácticas en torno a la sidra han originado paisajes rurales, históricos y culturales de gran valor social. Y, a la vez que ha modernizado el sector agrario, sigue identificando a la comunidad con esos paisajes a través del rito de consumo de la sidra. Para mí la sidra y Asturias. Hacer sidra fue una actividad rentable para las caserías asturianas al menos desde el siglo XVIII. Aún se pueden encontrar aparatos de alto valor etnológico utilizados para prensar la manzana. Los lagares, principal espacio de producción de las comarcas sidreras. La sidra natural en Asturias la llamamos natural por varias razones. Una de ellas es que la levadura que se utiliza tradicionalmente es una levadura salvaje. Está en las pomaradas, está en el propio lagar. Una vez elaborada así y fermentada, es una sidra que no filtramos ni se pasteuriza, no se estabiliza. Incluso después en botella sigue evolucionando, cogiendo su carácter, y algo muy especial es que desde que se embotella hasta que llega a la sidrería y se consume, normalmente no pasa ni un mes. Aparte es una sidra seca, ácida, no se añaden azúcares y desarrolla acidez volátil que incluso se marca más en la botella y es algo que la hace única a nuestra sidra natural asturiana. Desde los lagares más antiguos, el cambio en técnicas y artilugios no ha alterado sustancialmente el proceso de hacer sidra natural. Comienza al llegar la manzana, que es lavada y escogida manualmente antes de ser triturada. La magalla, la pulpa triturada, pasa a la prensa, donde se extrae el mosto o sidra dulce. Este líquido se bombea luego a los toneles,
de castaño, fibra o acero inoxidable, donde fermentará transformándose en sidra lista para envasar en botellas de vidrio reciclable. Casi un centenar de lagares comerciales y no menos de 400 de producción doméstica generan alrededor de 80 millones de litros de sidra. Un sector que, pese a su modernización y concentración, aún se encuentra muy repartido por el territorio asturiano. Industria de la tierra que casi no deja huella de carbono, moderna y tradicional, donde cada lagar utiliza, junto a las técnicas más innovadoras, secretos que traspasan generaciones. Cuando era niño, que ya me decía mi padre, el padre de él, mi abuelo, que murió muy joven, que ya hacía sidra para en casa. Cada vez la tecnología nos permite hacer las cosas mejor, la sidra mucho más agradable que hace unos años, a lo mejor que la sidra era más fuerte y tal, y se va incorporando la gente más joven y se va incorporando incluso eso, ya nuevos diseños en etiquetas, nuevos diseños en la forma de presentar la sidra. Para mí la sidra, que vivo fuera de Asturias, es volver a casa. La sidra fue producto de un mundo rural de celebraciones y romerías. Se consumía en lagares o espichas, reuniones comunitarias en las que se abría un tonel para festejo de un día señalado. Pero el mundo cambió y la sidra cambió con él hasta convertirse en algo único. El origen de la sidra casera en Asturias pues estuvo siempre vinculado a la familia, al compartir una bebida que formó parte siempre de la tradición asturiana. Una nueva sidra espumosa y fermentada en botella que desde 1884 ya se enviaba a Cuba, luego a toda América. Los centros asturianos repartidos por todo el mundo todavía hoy reproducen los ritos asociados a la sidra. Romerías y espichas se adaptaron a los nuevos rituales del ocio mercantilizado y fueron negocio. Las fábricas de vidrio asturianas diseñaron y produjeron botellas y luego vasos que, con el paso al siglo XX, sustituyeron a las jarras de barro y madera. Un solo vaso para todos, una pieza frágil y cara que había que compartir. La sidra es un pueblo que comparte y saborea la vida. Entonces nació el gesto que cambió el ritual del consumo para hacer de la sidra asturiana la bebida social por excelencia. El vaso va de mano en mano, un gesto de pobres hizo rica la sidra. El escanciado es muy necesario para mejorar la calidad de la sidra porque en botella contiene un poquito de gas, pero no el suficiente para darle esos aromas y esos sabores. Y entonces es cuando tenemos que levantar la botella y echarlo desde lo alto, intentando que el chorro tenga un caudal suficiente para que golpee el vaso y abra ese gas carbónico. Esta sidra, ¿qué tal está? La postura que yo adopto pues es con el vaso lo más alejado posible de la botella, en el centro del cuerpo. Es importante mantener el ángulo del vaso, que son como unos 45 grados, y levantar la botella todo lo más posible. En las últimas décadas, la sidra se reafirma con fuerza en su condición de emblema de Asturias. En el consumo cotidiano no faltan los jóvenes y las mujeres. Lo que un día fuera industria y sentimiento popular se institucionalizó con apoyo administrativo, nuevas denominaciones, organismos o festivales. Eso y su valor simbólico pusieron a la sidra en el siglo XXI, compitiendo con bebidas de consumo y promoción mundial desde empresas todavía familiares. Para mí la sidra es mi tradición familiar. La sidra tiene una dimensión social propia, por el escanciado, convertido en icono, por el vaso compartido, convertido en signo de fraternidad, y por su baja graduación alcohólica, que alarga la comida y la charla. Beber sidra es, sobre todo, hablar. Para mí la sidra es una forma de encontrarse entre la gente. Los entendidos manejan un léxico propio. Saben si es palma, si tiene turcipié o si está atropellada. Porque una sidra noble es también parlamentaria. Así la han llevado los asturianos por el mundo, y quienes llegan a Asturias se integran y comparten la cultura de la sidra. El mundo sidrero es ya un universo de productores, transformadores y distribuidores, y constituye una cultura propia ligada a rituales ancestrales, oficios viejos y tradición oral. Una costumbre adaptada a los tiempos, sin falsas reconstrucciones. Cultura de chigre, de espicha y de romería, que ha pasado al museo
a la literatura o a la música. Para mí la sidra es cultura y tradición. Nada como la sidra puede identificar a Asturias. Provoca el acuerdo unánime. Es una herencia del pasado, una bandera del presente y el mejor recurso para elaborar un producto cultural, gastronómico y turístico del futuro. Porque representa a una comunidad entera que la ha reconocido oficialmente como bien de interés cultural. En el tonel de sidra se mezclan y envejecen juntos el paisaje, la historia, las costumbres y la sociedad asturiana. Eso que se llama cultura. La sidra es el río verde que va llevando a esta comunidad por la vida. Un símbolo de fraternidad que se resume cada día en una frase tan asturiana como universal. La sidra ye mundial. Excelente porque transmite lo fundamental que se puede decir de la cultura asturiana, ¿no? Yo resumiría una idea que me estuvo rondando la cabeza preparándonos un poco una presentación rapidísima, porque al comer el tiempo con el vídeo no quiero quitar el tiempo a Edu, ¿no? La sidra yo la veo como testigo, un gran testigo de la civilización rural que la creó, y precisamente por eso refuerza el sentimiento de pertenencia que tenemos los asturianos con el país, ¿no? Y la sidra, un elemento como el oro, como el arte asturiano, como todas estas cosas. Pero la sidra ahora ya no es solo una tradición milenaria, como decimos siempre, ¿no? Y es un símbolo universal de lo que somos. Y un símbolo universal de lo que somos ya. Con esta declaración que no comparte nadie en el mundo, porque la sidra asturiana no tiene parangón. Hace 15 años nadie conocía en el mundo la sidra asturiana, 15, 20 años, nadie la conocía. Gracias al trabajo de Eduardo, ahora se conoce, y se conoce bien, voy a deciros por qué. Eduardo Vázquez Coto, Edu, para los amigos, y es ya vianés, y es de los Barredos, y vino a estudiar empresariales a Sison, y enseguida voló para Inglaterra, primero, y para Alemania después, ¿no? Vivió y trabajó en Frankfurt durante 11 años, trabajó de mano, si no recuerdo mal, en una sucursal del Santander como director financiero, pero enseguida averóse muy pronto al mundo de la sidra, porque Frankfurt, como sabéis, es la capital alemana de la sidra, ¿no? Y averóse de manera que fue una pieza fundamental, un colaborador fundamental en la creación del Festival Internacional de la Sidra de Frankfurt, que hoy se conoce como Cider World, ¿no? Y él diseñó el concurso internacional de sidra y averó multitud de productores de todo el mundo. Porque otra de las condiciones por las que traemos aquí a Eduardo, aparte de como conocedor de las sidres del mundo, ya que escribió, colaboró en muchos libros de autores americanos, ingleses y alemanes, introduciendo allí lo que era la sidra asturiana, que era un elemento desconocido, la manera de producirla, la manera de consumirla, era increíble. Yo quiero recordar que hace años me comentaste que hubo que cambiar las condiciones de los concursos, porque si no la sidra asturiana no entraba, y la sidra asturiana existía, pero no entraban los parámetros internacionales, porque es única, ¿no? Eso es lo que se consiguió, este gran reconocimiento y el gran mérito que tiene, poner a la sidra en la pica del prestigio internacional, ¿no? Aparte de esa colaboración, de ese trabajo en la creación del Gran Festival de la Sidra de Frankfurt, y el Xurao Internacional. Edu recorre el mundo, desde Australia, los Estados Unidos, Inglaterra, Gales, Alemania, Asturias, por supuesto, Euskadi. En Euskadi creó el Sagardo Forum, que es una feria con conferencias, con presentación de sidres, etcétera, que se desenvuelve en Donosti y en Astigarraga, no sé si anualmente, pero cada 2 años, ¿no? Y él es el creador del Sagardo Forum, y igual que la inmensa colaboración con el trabajo sidrero de Frankfurt, hasta el punto de que en 2023 se lo reconoció con el título del Cider
Star of the Year en Alemania, ¿no? Precisamente por el trabajo en estrechar lazos entre las regiones sidreras del mundo. Tiene un par de detalles más que quería comentar, que en el 2023, este reconocimiento fue en el 2023, hasta el 2017, en que volvió a Asturias, también formó parte del comité que trabajaba en la creación del Museo de la Sidra de Frankfurt. Quiero decir con eso que y un personaje también muy reconocido en labores de tipo técnico, ¿no? En 2023 también dirigió en Gijón el International Cider Summit, que se celebró aquí en Gijón, y desde que tornó de Frankfurt ya en 2018, junto a Elia Yabona, que lo tenemos aquí entre el público, y otras personas extraordinariamente cualificadas, formó parte de la comisión que consiguió algamar y trabajar por desenvolver esta candidatura de la sidra asturiana, de la cultura sidrera asturiana, a Patrimonio de la Humanidad, cosa que la UNESCO reconoció, como sabéis, el pasado 4 de diciembre, un día histórico para la cultura sidrera asturiana. Y ahora toca a ti. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a venir aquí y bueno, la idea es un poco explicaros cómo fue este recorrido para conseguir este hito. Bueno, no fue fácil, la verdad. Lo primero, bueno, el vídeo que visteis fue para la UNESCO hay que presentar determinadas cosas. Una de ellas es este vídeo que fue hecho por la empresa Boris Asturias. El guión es de Juan Carlos de Madrid, historiador y gestor cultural, también diplomado en cinematografía, y esto se hizo en 2019. En realidad empezamos en 2018, pero bueno, en 2019 intentamos adelantar el tema para ver si se podía de aquella pues presentado, que después tuvo que esperar, ¿no? Como ya sabemos, porque bueno, hasta este pasado año no se pudo conseguir. Pero bueno, yo voy a explicar un poco la historia para que sepáis cómo se forjó esto. Entonces bueno, lo primero que quiero hablaros es que hasta el año 2003 esto hubiera sido imposible porque la UNESCO hasta entonces lo que reconocía era el patrimonio material de la humanidad. Patrimonio material principalmente pues es algo que lleve de las élites nada más. Estamos hablando de pues, palacios, catedrales, grandes pues, edificios o grandes obras creadas por el ser humano, pero siempre ligado a una élite que podía pagarlo y que decir que son impresionantes. Y no fue hasta 2003 en París cuando la UNESCO se une y decide crear lo que sería el reconocimiento del patrimonio cultural inmaterial. Entonces bajamos de esas élites, bajamos al pueblo. Hablamos de la cultura que desarrollamos los pueblos en el mundo y se empieza a reconocer, ¿no?, este patrimonio cultural inmaterial. Tuvimos la suerte por aquel entonces que aquí en Asturias pues teníamos un estudiante de historia que se llama Luis Benito, a quien le debemos prácticamente todo lo que tenemos ahora mismo relativo a la UNESCO, pues se forjó en aquella época. 2 años después de que ya estuviera reconocido por la UNESCO, el reconocimiento del patrimonio cultural inmaterial, Luis Benito se encuentra estudiando y se encuentra en Newcastle. En Newcastle pues hay unas jornadas que tratan sobre el patrimonio material de la UNESCO y hablan un poco de qué va el tema, ¿no? Y estando allí pues se da cuenta estaba haciendo una tesis sobre sidra, sobre la sidra en la universidad, y se da cuenta de que hostia, la sidra pues oye, que cuadraba, que sí que cumplía todos los requisitos para formar parte de ese patrimonio cultural y material. Y es en aquel año y posteriores cuando decir, oye, pues igual merece la pena luchar y sacar esto adelante y oye, que también nosotros tengamos ese reconocimiento. O sea, estamos hablando ya de 2005, que hace muchos años, aquello que un chavalín. Entonces, bueno, de aquella pues también tuvo que lidiar pues con diferentes administraciones, con diferentes entes. Todavía yo creo que no existía la denominación de origen protegida, de aquella había una asociación de llaganeros. Y bueno, entre tanto, pues pasaron los años y consiguieron un primer avance, que fue reconocer la cultura asturiana como bien de interés cultural en España. En realidad es un paso necesario para después conseguir llevarlo a la UNESCO. Y esto fue en el año, a ver que no me equivoque, 2018, creo recordar, sí.
Entonces tenemos que esperar a... No, 2018 no, perdón, 2016. Después en 2018 es cuando pues la administración de aquí del Principado de Asturias pues decide que, oye, vamos a seguir adelante y vamos a intentar conseguir este reconocimiento por parte de la UNESCO. Y es entonces cuando, bueno, nos contactan a un grupo de personas, entre las cuales, bueno, pues está aquí Ignacio Bellabona y estoy yo, pero bueno, pues hay personas de mucho grado a nivel de conocimientos que ayudaron a preparar esta documentación, ¿no? Entre ellos está Juaco López, que es actual director del Museo del Pueblo de Asturias desde 1992, propio Luis Benito García, historiador, profesor en la Universidad de Oviedo y director de la Cátedra de la Sidra. Está Joan de Con Redondo, que es profesor tutor de antropología en el Centro Social de la Universidad Nacional de Distancia UNED de Nava, o sea, de Nava. Jorge Uría González, quien fuera en su día quien dirigió un poco a Luis Benito en su tesis de la universidad. Es un catedrático de historia de aquí de la Universidad de Oviedo y es un académico muy destacado, ¿no?, en la investigación, sobre todo en la sociocultural en España. Después tenemos aquí Cristina Cantero Fernández, que también es capaz de la antropología. Bueno, también no necesariamente experta en el mundo de la sidra, pero sí tenía mucha experiencia, ¿no?, en trabajar en preparar documentación para estos reconocimientos, estilo de bien interescultural, etcétera. Entonces, bueno, una pieza también clave. Y después estamos, que nosotros, bueno, no somos historiadores ni estamos en la universidad, pero estamos personas como Ignacio, un divulgador nato de la cultura sidrera. Bueno, nos ha aportado también mucha información, documentación para mí imprescindible, como el libro que trata sobre, si estáis un día interesados del origen de la botella de sidra en Asturias, pues tiene un libro impresionante sobre el tema. Y después estoy yo, que tampoco soy historiador, pero bueno, sí tengo los conocimientos de lo que es la visión un poco internacional, lo que es el mundo de la sidra, y bueno, también de aquí, ¿no? Y lo que nos hace un poco diferentes, que a veces es verdad que estando aquí, solamente aquí no somos conscientes de lo que realmente nos hace únicos, ¿no? Entonces, bueno, con esa perspectiva desde el exterior, pues sí, es más fácil reconocerlo y plasmarlo, ¿no? Como digo, esto no fue fácil, ya veis el recorrido, ¿no? Estamos hablando que nos tenemos que remontar a 2003, después 2005 y hasta ahora pasaron ya unos cuantos años. Cuando nos convocó el Principado, pues eso, se hizo un grupo más amplio, porque había más personas que después, bueno, pues por lo que fuera por motivos personales, otros, pues tampoco pudieron seguir en este trabajo. Y cuando se nos convocó, pues como digo, este pequeño grupo, pues las condiciones eran sencillas, tenía que ser altruista, o sea que nos íbamos a cobrar un duro. Durante X tiempo indefinido, pues íbamos a reunirnos casi una vez al mes y pico, allí en Oviedo, y tendríamos que ir preparando toda la documentación. Ahí la UNESCO pues tiene cosas que son especiales, ¿no? Pues utiliza un tipo de vocabulario específico, tienes que responder una serie de preguntas, justificar lo que estás pidiendo, después hay un vídeo, como el vídeo que acabáis de ver, y después, bueno, pues tienes que mostrar que un apoyo por parte de la ciudadanía. O sea, no es porque alguien se le haya encendido la bombilla y diga, oye, ¿qué quiero? No, tiene que realmente tener el apoyo de la ciudadanía. Y esto se hizo a través de un montón de cartas, bueno, increíble, de asociaciones incluso en el extranjero, de asturianos en otros países, y desde de Madrid, de Asturias, de un montón de asociaciones y organismos, pues nos llegaron cartas de apoyo a esta candidatura. Y después el principal problema, que esto poca gente lo sabe, es que no depende de nosotros el que se presente esta candidatura, ¿vale? Al final es una decisión política. O sea, independientemente de que el pueblo desarrollemos una cultura, como es el caso, para presentarla tiene que tener primero el apoyo de la región donde estemos, de ente comunidad autónoma, en este caso, o sea, Asturias, y después todo tiene que llegar a patrimonio en Madrid. Y después, desde hace unos años, unos problemas que cada vez solo puede presentar una candidatura. O sea, lo que quiero decir es que cada comunidad autónoma presenta sus propios proyectos y de todos los proyectos tiene que caer en suerte que elija la tuya. O sea, por eso digo que imaginaros la dificultad. Entonces mucha gente, me acuerdo que hubo críticas, no, porque esta gente presentó mal. Cada año que se intentaba llevar, pues los primeros años pues no pudo ser, no, que había otra candidatura adelante, etcétera, etcétera, y no pudo ser.
Pero ya veis, es que son todas las comunidades presentan y tienen que elegir una única candidatura para presentar a la UNESCO. Esto no se dio hasta el 2024, ¿vale? Y esta es la razón por la que demoramos tanto en conseguirlo y podríamos haber demorado otra década entera. O sea, eso es así. O sea, hemos tenido suerte, ha coincidido y lo hemos logrado, pero perfectamente podríamos haber estado esperando y años y años perdón, hasta que tuvimos el reconocimiento. Todo esto, pues eso cambió el día 4, el día 3, bueno, pues recibimos una llamada de la consejería, nos dijeron, bueno, estáis invitados mañana a ir al Museo de la Sidra de Nava y, porque bueno, vamos a conectar directamente con la UNESCO y nos van a decir si realmente al final, pues, nos dan este reconocimiento, ¿vale? Entonces, bueno, al día siguiente por la tarde nos fuimos casi todos, creo que faltaba Swan de Con nada más. Tengo aquí una foto del grupo. Perdón. A ver. Bueno, los tenéis, Cristina, que está aquí, Paco, Luis Benito y Jorge Patasón de Con, que no pudo venir ese día. Entonces, bueno, allí nos fuimos, nos encontramos con un montón de políticos, con el presidente del Principado y con un montón de gente allí. Pues nos sentamos y escuchamos a la consejera Vanessa, pues en el momento que nos dio ese reconocimiento, pues lo celebramos todos. Después de todo este trabajo de muchos años, pues, bueno, estamos aquí, digamos, un poco en familia. Nos apartaron un poquito de lado aquí, mientras pues lo celebraban los políticos y hacían fotos y no se nos mencionó en ningún sitio, pero bueno, eso es Asturias y a veces estas cosas suceden, ¿no? Después, bueno, es verdad que tengo que reconocer que la prensa se puso en contacto con nosotros dos semanas después y sí, se hizo un artículo, pero todo ese trabajo desinteresado, digamos, o por interés propio y altruista, pues bueno, acabó, pues, como digo, en un lado del museo mientras veíamos como más fotos y eran para otros. Pero bueno, eso es una anécdota. ¿Qué sucede ahora? Que es la pregunta que todo el mundo quiere saber. Ahora, esto no es que te lo den y ya está, ¿no? Para toda la vida. Lo cierto es que la UNESCO, pues también cada X años, pues no son 5 años, ¿te acuerdas, Ignacio? Posiblemente sí. Creo que es cada 5 años, pues hace una revisión. Es decir, al final se tienen que implementar unas medidas de salvaguarda para esta cultura y se va a revisar cada 5 años si realmente estamos, estamos tomando medidas para pues eso, defender y luchar porque esta cultura no se pierda. Que no se pierda no significa tampoco que esté estancada, ¿no? Y que tenga que ser lo de siempre. O sea, hay evoluciones que también se contemplan. Quiero decir, si a día de hoy pues aumenta el consumo de las sidras sin alcohol, sé que para muchos es un sacrilegio, pero también ayuda a mantener la cultura, es que es así, o sea, el mundo avanza y esto no somos los primeros en tener este reconocimiento. De las sidras sí, pero por ejemplo hace ya años, 2016, la cultura cervecera en Bélgica también lo consiguió. Y es cierto que los tiempos cambian, tenemos un problema también, por ejemplo allí están con el mismo problema, la gente consume menos alcohol, pues también se tienen que adaptar a esos tiempos, lo que no significa que todos los aspectos culturales que vienen detrás pues hay que mantenerlos, pero es verdad que bueno, que hay cosas que cambian. Yo me atrevo, porque es verdad que todavía no se ha publicado nada por parte de la Administración de qué medidas se van a tomar, qué se va a hacer realmente, y no tenemos información a día de hoy. Pero yo me atrevo a, presumo, que bueno, hay 4 bloques principales donde debemos trabajar. Unos que bueno, sí dependemos de la Administración y otros que no. Uno de ellos es el pueblo, ¿no? El propio pueblo, los que creamos esta cultura. Entonces, somos los primeros interesados y los que realmente hemos generado esta cultura y la tenemos que desarrollar. A día de hoy tenemos una cosa muy buena en Asturias, que para mí me hace ser muy positivo, que es las asociaciones de sidra casera. Ya tenemos, pero es que este año todavía tenemos más. Nunca estuvo lo que es el mundo de la sidra casera tan organizado y con tan buen futuro por delante. Se ha creado una federación, al final las asociaciones de los diferentes concejos de Asturias y sidra casera, pues es la propia gente del pueblo que se une en esta cultura, ¿no? Son los que mantienen estas tradiciones, las espichas, la elaboración,
personas cuidan sus pomaradas, esos árboles en muchos casos ancestrales, ¿no? Porque bueno, es verdad que a nivel industrial pues se plantan muchas pomaradas, o se plantan no tantas como antes, pero se plantaban pomaradas pues ya de determinadas variedades, etcétera, pero lo que es la sidra casera sigue manteniendo pues esas pomaradas antiguas, árboles de más de 50 años, 60, variedades a veces perdidas, y tenemos ahí una riqueza brutal en cuanto a eso, a la variedad de manzanas de sidra y de tradiciones, ¿no? Entonces por ese lado yo estoy muy tranquilo porque estoy viendo, bueno, todavía hace 3 semanas dimos de alta yo con otra gente de la Asociación de Sidra Casera de Alto Nalón, pero ahora están pues otras 3 o 4 dándose de alta, y que prácticamente se quiere que todos los concejos tengan una asociación, no solamente para la elaboración de sidra, sino para el aspecto cultural. Pues se pretende también pues buscar esos llagares tradicionales. Muchos esperamos que funcionamiento, pero es verdad que muchos están un poco abandonados, pero hay llagares de muchos años. Ignacio sí que es muy buen conocedor de esto porque recorre, bueno, prácticamente toda Asturias, ¿no, Ignacio? Sí. Y conoce un montón de llagares que, bueno, yo veo las fotos y la verdad que da pena porque, bueno, llagares de madera impresionantes, toneles también, incluso pues con motivos, ¿no? La foto que me enseñaste. Sí, hay uno inédito que es un caso espectacular de abandono que, bueno, sería motivo de orgullo en cualquier sitio, pero sí, se va a perder. Por eso, que la parte popular, digamos que la tenemos ahí, ¿vale? Después tenemos la parte que es muy importante para esto, que es la de la propia administración. La propia administración tiene determinadas herramientas que no puede olvidar que son los museos y los investigadores, ¿no? Entonces ahí hay que apoyarlos, dotarlos y tener en cuenta determinados puntos, ¿no? Aquí tenemos llagares tradicionales todos de madera, digamos Zapatero o Roza, y determinados llagares todavía antiguos de Habana, metidos dentro de la montaña, como es el caso de Zapatero. No tenemos ninguno protegido. O sea, no existe ningún solo llagar en Asturias, que yo sepa, Ignacio, corrígeme si me equivoco, que tenga ningún tipo de protección. Esto clama al cielo. O sea, a día de hoy clama al cielo que estemos en esta situación. Porque lo más habitual es que, como lleva pasando desde hace 70 años, esos toneles de madera de castaño de 10.000 litros se monten en un camión y se vayan para el País Vasco, que es lo que llevamos haciendo desde hace años. No solamente eso, prensas de madera, etcétera, etcétera, se han llevado no solamente a La Rioja, a País Vasco, y estamos perdiendo un montón de patrimonio. Eso tiene que acabarse. Por lo cual la administración ahora mismo sí tiene una responsabilidad. Una vez que hemos conseguido este reconocimiento, no podemos seguir por esa misma línea. Y tenemos que primero saber qué es lo que tenemos, que ni siquiera lo tenemos. Si tenemos documentación gracias a esa labor desinteresada de personas como Ignacio y otras que investigan y que conocen sus llagares, pero se queda ahí, porque no puedes hacer otra cosa más que pues, documentarlo, ¿no? Entonces sí, tenemos esta parte de administración que esperemos que tome medidas para proteger ese patrimonio que está incluso desconocido, ¿no? Por toda la región. Después hablamos de pueblo, hablamos de administración, y ahora vamos al tema de la industria, es decir, los propios llagareros y los productores de manzana. Es un tema complicado porque no vivimos un momento bollante para la sidra, ¿no? La sidra, estamos en Asturias tenemos un problema que perdemos población. O sea, tenemos una región que lo sabemos todos, está envejecida, y la producción joven marcha, y ahora sí, bueno, estamos cubriendo y pasando un poco el noche con inmigración, pero tampoco no tiene nada que ver con esta cultura sidra ni por ahora, salvo cuando pasen años, pues influirá demasiado la misma. Entonces, ¿qué pasa? Pues están cambiando los hábitos. Este año pues ha bajado, cada año prácticamente baja el consumo de sidra, y tenemos otro factor que son la hostelería. La hostelería pues también se hace más complicado, cerraron muchas sidrerías tradicionales, vemos que hay sidrerías que cierran la barra, que al final son un restaurante, entonces no puedes consumir sidra en la barra, y hay una serie de cambios que pues también se pueden tomar medidas. Yo viajo mucho y veo que en otros países pues tienen cierta facilidad que nosotros no tenemos para llamar las cosas por su nombre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo, por ejemplo, en Italia tú no hay que vayas a un restaurante, vas a una hostería o vas a una trattoria tienen un montón de diferentes locales para que cada uno saben perfectamente lo que es, ¿no? Una hostería pues es algo pues sencillo, ¿no? Comida sencilla, de casa, beber, un sitio sin demasiadas tensiones.
Un restaurante pues ya es algo más de alto nivel, mantel, etcétera. Una trattoria es algo intermedio. Una tabla calda, o sea, tiene un montón de cosas con sus definiciones. Aquí no. Aquí estamos llamando sidrerías a lo que son incluso los restaurantes. Y no estamos tratando a las cosas por lo que son. Una sidrería debería estar claro para todos lo que es una sidrería, si queremos mantener ese patrimonio. Una sidrería se tiene que escanciar la sidra. Una sidrería tiene que tener barra, consumirse en barra. Tradicionalmente las sidrerías eran lugares donde podías ir a pinchar algo con precios comedidos y hablar con los amigos. Aquí también está cambiando, ¿no? Al final se están transformando en restaurantes con precios incluso más elevados que otros muchos restaurantes y ya no son ese lugar popular para charlar y para hablar con los amigos, por mucho tienes de sidra. Está cambiando. Yo creo que aquí debemos también pues, meter mano, llamar las cosas por su nombre. Quien quiera ser una sidrería que sepa lo que se tiene. Y tiene que hacerlo así, o sea, no vale, soy sidrería y después te pongo un taponero, te pongo una máquina de escanciar y aquí no escancia ni Dios y te pongo lo que, o sea, no podemos seguir así. Entonces, bueno, nos están tomando medidas, pero deberíamos, porque si no, mal vamos. Ya ves, yo, por ejemplo, por aquí en Gijón, por el barrio del Llano, es que hay un montón de sidrerías cerradas a día de hoy, pues por ahí cerrado, y es una realidad. No lo estamos viendo, pero ahí tenemos el problema. Y también el tema de la industria. Hablamos de los productores de manzana, tenemos un problema también. Nosotros tenemos una riqueza vegetal impresionante. Y es verdad que nos dotamos de una marca de calidad, como ya la de la OP, que es la máxima marca de calidad que podemos tener. Y eso es una realidad y bueno, en muchos sentidos bien. Pero en otros muchos sentidos, y es verdad que en el mundo de la manzana, las decisiones que se tomen hoy son las que vas a ver dentro de 10, 15 años. La manzana no hay que plantes hoy que mañana te das manzana. Todas las decisiones que tomaron ya hace muchos años, estamos viendo ahora consecuencias de ello, ¿no? Al final somos una región donde hay muchas producciones, pequeñas producciones familiares, de media hectárea, una hectárea, pomares pequeñines. A día de hoy esos pomares pertenecen a gente ya muy mayor. Y es difícil para explicar a un paisano, oye, quiero comprarte la manzana y decir, bueno, yo buena calidad, yo manzana asturiana, plantaba la mi abuelo hace no sé cuántos años tal, y tú, no, primero no hay asturiana porque no tiene sello de calidad. Hostia, ¿cómo que no hay asturiana? Pues no hay asturiana. Voy para darte las 10 céntimos menos, porque como no hay asturiana tiene sello de calidad, tal. ¿Te has dado alta en el régimen? Aquí es, hostia, pues tienes que darte alta, si no, no te puedo coger la manzana. No, y ahora también, pues ahora hay con IVA, o sea que vas a tener que... Está complicándose la cosa, entonces está muy bien sobre el papel, pero a día de hoy lo que estamos haciendo y es que estamos viendo esas consecuencias de estas medidas, ¿no? Primero, tú si tienes una pomara a plantar y dices, quiero plantar árboles nuevos, solo un 3% pueden ser que no sean de AOP. ¿Qué vas a mirar cuando plantes una plantación? Pues que de manzana. Coges, vas al vivero y dices, oye, ¿cuál es la que más da esta variedad? Al final se plantan 5 o 6 variedades en toda Asturias y lo que se tuvo que ir haciendo durante los últimos 15 años o 20. Estamos perdiendo esa riqueza vegetal. Después los precios, eso, si no cumples con todo, te has dado alta la de OP, etcétera, 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 te pagan pues mucho menos que si te has dado de alta. Claro, si es una persona que siempre lo dijiste así, oye, viene para manzana, agárralo, me das tanto, tal, eso ya no existe, o sea, ya desaparece. Pues estamos ahora en un problema. Este año probablemente sean los peores años manzaneros que el año pasado, quiero decir, 2024, que tuviéramos en muchísimos años. Yo no sé cuántas sidra de OP va a salir, pero va a ser complicado. Cambio climático, pues también, ¿verdad? Tenemos pues unos inviernos cada vez más cálidos, la manzana necesita más de 1000 horas de frío de verdad. Y a veces no viene como tuvimos este año, ¿no? Que parecía primavera, verano. Pues se nos presentan muchos problemas. Entonces digo que no va a ser una tarea fácil. Hay mucho trabajo, hay muchos ámbitos. Nivel popular, nivel administrativo, nivel industrial, nivel de hostelería. O sea que no hay una solución ni hay... Pero todo eso se tienen que tomar decisiones y tenemos que hacerlo. Ya digo, este reconocimiento, y el reconocimiento sí, perfecto. Habéis demostrado que tenéis una cultura única, habéis demostrado que tenéis algo especial que merece la pena ser protegido. Ahora lo que tenéis que hacer es cuidarlo. Entonces tenemos que ver en 5 años si verdad hemos tomado medidas para cambiar lo que hay que cambiar, mejorar y mantener lo que también funciona, ¿no? Que lleve mucho. Entonces un poco eso es lo que nos espera. No sé cómo vamos de tiempo. Yo bien, no digo porque podéis intervenir y hacer preguntas que seguramente les habrá, ¿vale? Sí.
Pues aprovechando yo en torno a lo que estás hablando tú ahora, sí. A mí llamaba la atención un poco lo que comentabais de dar a les coses, a llamar a les coses por su nombre. Por ejemplo, el hecho de llamar sidrería. Yo me pregunto si a lo mejor el tema de recuperar el nombre de Chigre, por ejemplo, sería acertado, ¿no? Y por ejemplo, me llama mucho la atención también el hecho de que en el etiquetaje de las botellas no se emplee una lengua que para mí es la lengua de la sidra, que yo asturiano, o por lo menos yo lo que de las botellas que vengo observando no la toco ni mediado. Entonces eso me llama poderosamente la atención, pero además yo creo que hay un recurso, además, utilizar, si voy a Escocia y me embotella un whisky gaélico, seguramente me llama más la atención y me gusta más y lo encuentro. Entonces eso siempre me llama mucho la atención aquí en Asturias, el hecho de que cuando se empieza a etiquetar, y desde luego cuidar la etiqueta en sí, ¿no? Entonces todo eso me lo trajo a la memoria el hecho de que tú comentares eso de, bueno, pues a llamarles cosas por su nombre, sí. A ver, en el tema marketing nunca fuimos los mejores, sí, ¿verdad? O sea, tú lo sabes, que antes no había etiquetas, identificar botellas por corpus, y bueno, eso llegó así, y hay que poner etiqueta, llamas a un amigo, oye, dame una etiqueta, poner una manzana y tal, y ya está. O pon, yo qué sé, lo que fuera. Porque ya la ves que están cambiando. El tema del uso de la lengua, de verdad que hay algo libre. O sea, quiero decir que no puedes forzarlo. Pero sí es verdad que tenemos que interiorizarlo y normalizarlo. Y es verdad, de lo que dices exactamente, pues sí, si vas a Escocia, un Leprechaun o marques de whisky difícilmente pronunciables, y parece que coño, estoy ya de aquí, o sea, que es real. Bueno, pues eso sí, es verdad que hay un trabajo ahí para favorecerlo. Pero bueno, más allá de eso, a mí lo que me preocupa es que se siga consumiendo y se siga produciendo, pero sí tienes razón, ¿no? Eso yo creo que ayudaría mucho. El tema marketing, el tema imagen y todo eso. Al final es verdad que nos cuesta mucho mirar puertas afuera. Yo, como digo, cuando empecé en este mundo de sidra, yo estaba en Frankfurt y decía, no, yo soy de Asturias, del norte de España, pero no, nadie sabe lo que es Asturias. ¿País Vasco? No, ya Asturias. Pues coño, sidra, ¿pero qué sidra? ¿Qué? Ni idea, ¿no? Y pues son muchos años, y digo, pues desde el año 2009, así en eventos internacionales, pues explicando lo que es la sidra. De verdad que no nos conoce, o sea, que aquí no lo sabemos, y precisamente quizás por eso no nos tenemos tan cuenta de la importancia del nombre, la etiqueta, tal, porque no lo vemos desde los ojos de fuera. Siempre nos fuimos a la sesión donde más gente viniera de turismo. Siempre fue para el sur, Madrid, o bueno, pero aquí entonces no lo vimos con eso. Pues sí, verdad, pero eso hoy es difícil cambiarlo. Y el sector de la sidra, aunque hay gente joven que se está metiendo, y verdad que un sector un poco envejecido. Y probablemente hay una asociación de llegaderos, sigue habiendo una asociación de llegaderos, pero es verdad que ahora está todo pues mucho más centralizado en la DOP. La DOP tiene unas responsabilidades que igual no hay esta, pero tiene unas responsabilidades que también comen todo el tiempo de, pues eso, de las manzanas también, velar porque la sidra que tú tomes, pues que sea de verdad, que sea de aquí, que se coma recién controladas, procesos de elaboración, etcétera, etcétera. Pero es verdad que también necesitamos igual otros entes que también velen por otros temas secundarios, algunos no son prioritarios, pero son secundarios, pero son muy importantes. Pues sí es verdad que hace falta eso. Depende del punto de vista, sí. Depende del punto de vista, sí. Sí. Una cosa que ya comentaste antes. Yo creo que la gente no entendemos, o sea, sidra asturiana con manzana que tiende fuera. Sí. ¿Eso cómo es? Porque si tú vas a La Rioja, 10 kilómetros de viñedos o cualquier sitio que haya producción de algo, sí. Y aquí está abandonado todo. Bueno, abandonado. El tema es que aquí vemos mucha sidra. O sea, pues hecho así. ¿Qué tanto por ciento es manzana asturiana y manzana de fuera? ¿Se sabe? El año que viene será 80-20 y este año será 10-80. 80% de fuera. A ver, años como este casi no hubo manzana. Un 80 no, pero un 60% fácil. Este año no hubo manzana, no puedes saber. O deseamos de beber, o no hay igual. Quiero decir, somos la región del mundo que más sidra bebe por persona, año. O sea, eso ya sí que tampoco lo sabemos, pero damos por 60 litros y una barbaridad. O sea, como país y Inglaterra, pero estamos hablando de un país que consuma mucho, igual consume 11 litros per cápita, estamos en 60 litros. O sea, cuando los 70 se empezó a hacerse sidra de verdad aquí, no hubo nunca manzana para sostener esa producción. ¿En serio es la producción de manzana?
no se toma en serio. A ver, no tenemos les tierres llanes de Normandía, de Bretaña o del suroeste de Inglaterra. Tenemos un problema. No tenemos los grandes finques de 20 hectáreas, tenemos minifundios. Tenemos unos problemas intrínsecos a Asturias que es muy difícil de arreglar. El tema de que eso ya lo sabíamos, también cuando se creó la DOP. Pues sí, y es complicado la DOP que la DOP, a ver, que no nos engañemos. Bajo DOP solo hay un 15% de la producción de sidra de Asturias, y es muy poco comparado con otras regiones. Pero ya es por esta problemática, porque no podemos cambiarlo. Yo llevo 15 años para comprar la finca de mi vecino. Tengo una pomara y no puedo ampliarla porque no me lo vende. Y así estamos mucha gente. Fran de Vida de Jalón, pues no sé cuántos años lleva para ver si toca una finca de 4 hectáreas para plantar manzanos. Y es difícil solucionarlo. ¿Que querríamos que toda la sidra se hiciera con manzana de aquí? Sí, pero también es difícil por eso, porque consumimos mucha sidra. O sea, no hay manzana suficiente para toda la sidra que consumimos en Asturias por ahora. Que después igual vamos bajando y nos arrepentimos y cago bien. Y tenemos manzana de sobra, pero va. Yo prefiero que haya manzana, que haya sidra a bombo. Pero yo oí hasta que la gente comenta por ahí, que será cierto, que ya no viene la manzana, que vienen cubes ya... El mosto, sí. El mosto, es eso, sí, sí. ¿no? Sí. No se diferencia aquí la manzana. Hay lo que sí y a lo que no. Lo que viene de más cerca sí, lo que viene ya de muy lejos no. Pero a ver, yo no he portado. Yo viví en Alemania y conozco la manzana alemana y es una manzana buenísima. Las manzanas de otros sitios son manzanas buenísimas, son manzanas de sidra también. Digo, son regiones sidreres. No hay culpa de nadie que aquí no haya manzana de sobra para todo lo que bebemos. Y el problema que tenemos es que bebemos mucha sidra, no hay otro. Y bueno, pues a ver, piensa que mucha de esa manzana tampoco es para la sidra que tú vas a tomar aquí en el Chile. Y también para gaitero o tal, o grandes industrias que son espumoses y... Digo, los yapares tradicionales de 100.000 litros, el 90 y pico% es manzana de aquí, eso te lo aseguro. Claro, tú vas a Nava y los yapares tradicionales, la mayor, o toda la manzana llega aquí. Pues hay productores que son muy grandes y pues, a pesar de que también son los que más planten y más pomares tienen, es imposible. Digo, porque tú mira País Vasco, tienen más del doble población que nosotros y faen un año un vuelo, el mejor de los últimos 20 años, faen 10 millones de litros. Nosotros estamos en los 80 millones, siendo 1 millón de habitantes. O sea que hay que tener en cuenta que bebemos mucha sidra, ¿verdad? No me canso de repetirlo, pero hay que entender que igual que bebemos mucha sidra, pues no tenemos manzana para tanta... Quería entender de todas maneras que lo que caracteriza a la sidra asturiana lleva mucho más el proceso de producción propio que el origen de la fruta, ¿no? Sí. A ver, este es un tema que ahora con la DOP se tira por tierra porque la DOP, a ver, hay dos marcas de calidad que son las más conocidas, que hay una EGP y una DOP. La diferencia principal es que una EGP pues lleva un estilo de hacer algo y la materia prima puede venir de otros lados. Como un vino, si tienes un IGP de vino, por ejemplo, de Cangas, que no hay el caso, y es DOP, pero si fuera IGP tú puedes coger uva del Bierzo de determinadas variedades para que sea ese estilo de vino. Al final la sidra asturiana lo que nos identifica y el proceso de elaboración. Tú piensas que antes, bueno, decíaslo tú un poco por encima, pero es verdad, la sidra asturiana ya es defectuosa. Para el resto del mundo hay una sidra que debería estar fuera de legislación. Bueno, que no debería estar, es que está fuera de legislación. Tú vas a Alemania, coges la normativa de sidra, haces una analítica de nuestra sidra, fuera, a tirar la basura. No se puede. Tenemos 1,8 o 1,9 de volátil, ácido acético. Cuando se dice que una sidra es ácida, y es porque tenemos una acidez especial. La gente habla ácido como algo genérico, pero los productos tienen diferentes tipos de acidez. Me explico. Tú puedes tener ácido cítrico, y es cuando tú un limón, pero también te puedes tener ácido láctico, y es cuando comes un yogur, que no tiene que ver un ácido con otro. Uno es muy agradable, el otro es muy tal. La manzana tiene ácido málico, como su nombre indica. Cuando elaboramos sidra asturiana, o sea, natural asturiana, al final lo que nosotros creamos es un estilo. Y un estilo donde hacemos una fermentación maloláctica, donde desaparece el ácido málico y transformas en láctico. Láctico y el yogur, y pues un ambiente muy donde la bacteria acética, digamos, también a gusto. Digo, el ácido málico es muy como el limón, que es muy fuerte, y ahí pues no se mueve bien. Pero cuando hace este tipo de fermentación, que siempre la hacemos en Asturias, empieza a desarrollar esto que se llama la bacteria acética. Y desarrollamos ácido volátil. Esa es única en el mundo. En el resto del mundo, el máximo que se puede tener de ácido acético, es decir, de ácido volátil, es 1 gramo por litro. Nosotros
es donde empieza. O sea, es lo mínimo que puedes tener un gramo porrito, que es el máximo en otros países, ¿vale? Entonces lo que hace única nuestra sidra es eso, la manera de elaborar la sidra es única porque hay un estilo único. Yo te digo, por ejemplo aquí si trajéramos una sidra francesa, que ellos para nosotros tienen un defecto, que lleva Brettanomyces, huele a queso azul, huele a queso, tiene unos olores así muy fuertes. Bueno, país y bueno, y algo que uno, oye, pues coño, y de calidad, y tradicional, tal. Aquí traes una sidra de ese y para basura. Digo, hay que entender que la sidra hay un poco como otros productos, ¿no? Hay quesos que nosotros pues no podemos ver porque son muy fuertes y otra gente y está acostumbrada y es normal. O vinos, que tendrá que ver un vino blanco con un Rioja, con un Bordeaux, con uno de Oporto. Pues no tiene nada que ver. La sidra es lo mismo, hay muchos estilos y en realidad yo soy de la opinión que tenemos que haber tirado por, en el mundo, hablar de un estilo que ya ha sido sidra asturiana, la sidra natural asturiana. De esta manera, por ejemplo, si hubiéramos luchado por esto, a día de hoy, cuando hablásemos de sidra vasca, hablaríamos de sidra vasca de estilo asturiano. Porque la sidra del País Vasco es una sidra que se desarrolló en los años 80 en base influenciada por la sidra asturiana. Lo quisimos, o sea, nos agarramos más al producto, ya que te fecha aquí, que otra cosa que es muy importante, que es un estilo creado, es proceso por nosotros, y que podría marcar todas las sidras que están haciéndose en el norte de España. Porque si era estilo nuestro, está haciéndose en Galicia, está haciéndose en Cantabria y está haciéndose en País Vasco. Pero no tiramos por sillao que en verdad podríamos tirar. Y a día de hoy, pues están en el mapa como, yo que sé, una albía, que son de Düsseldorf, pues una albía es un estilo de cerveza que viene de una región. Y si haces esa sidra, esa cerveza en Estados Unidos, da igual, que vas a poner el nombre Düsseldorf, albía, estilo tal. Que imagínate, en Estados Unidos hay gente que está haciendo sidra natural. Y porque no hacemos nuestros caballos, identifíquenla con País Vasco y ponen de estilo vasco. Por eso, cada vez que voy a Estados Unidos, que estaré ahí dentro de 3 semanas, voy a verlo. Y yo voy a ir luchando para cambiarlo, pero es muy complicado. Cuando en realidad lo que tienen que poner es el estilo asturiano, que es el estilo que nosotros desarrollamos. Pero por eso digo que es un tema complicado, pero necesita focalizarse, organizarse y poner un plan de decir, oye, ¿qué imagen queremos dar? ¿Cómo queremos que se vea esto? Y eso, pues a día de hoy no existe y habrá que ponerlo encima de la mesa y ver qué queremos y qué no queremos, pero tomar decisiones ya. Porque ahora, bueno, tenemos que hacerlo porque sí, porque con este reconocimiento y es que estamos obligados a hacerlo. Entonces, un poco lo que nos queda por delante. No, yo tengo la sensación de que a veces se prostituye la sidra. ¿Hay derecho a que vayas a un sitio y te den un culete por €1,50? No. Bueno, pues eso vieron nuestros bollinos este año en Gijón. Ah, sí. Culete. Un culete €1,50. Pregunto, yo pido un culete, tomo, pago el €1,50, ¿qué se hace con el resto de la sidra? ¿Pasa por el siguiente? Fijo. Por eso digo por eso digo que hay que definir. Una sidrería tiene que definir, especifica lo que es una sidrería. Cómo se consume la sidra, cómo se escalda la sidra, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no cumples con todo ello, ya no es una sidrería. Llamaráste otra cosa. Pero sidrería ya no lleva. O chile, pero tienes razón. En este caso no era una sidrería, era la representación de una sidra en un stand, delante de la iglesia de San Pedro. Ya. Y un culete, leílo, cabréme tanto que no hice la semilla. Ponía culete, €1,50. A ver, yo en el mundo de la sidra, y es verdad que es un tema complicado, porque hay muchos locales, restaurantes, etcétera, que no se pueden escanciar, pero no están preparados para escanciar. Y es verdad que yo lo que defiendo es que se vea con más sidra, mejor. Hay otras formas, tenemos sidras espumosas, tenemos sidras de mesa también muy buenas. A ver, tenemos un abanico muy grande para desarrollar y que también parte de nuestra cultura, que la sidra espumosa a veces parece que se olvida, pero llevamos desde 1880 y algo haciendo sidra espumosa, cago en 10, que no... Empezamos a hacer sidra espumosa antes que los catalanes del Cava, joder, 10 años antes, que la gente tampoco lo sabe. Y parece que no es nuestro. Hostia, pues si es más nuestro que... y es lo más antiguo que hay, joder. Y no estamos aprovechando eso para esos casos que tú me dices, coño, pues deja la sidra asturiana o la sidra natural, para lo que lleve. Y tenemos otras sidras que hacemos aquí muy buenas, coño, pues lo que sea. Que podemos abrir un abanico y una industria mucho mayor de la que tenemos. O sea que el tipo asturiano en la sidra tiene un impacto importante, pero podría tener mucho más. Precisamente abriendo ese abanico y a otros consumos fuera de la sidrería. Que la sidrería tiene que ser lo que sea. Yo defiendo que la sidrería sea lo que sea. Pero pues yo no quiero sacar la sidra de nosotros ya, lo que quiero es, adáptate con otras herramientas y otros productos que están preparados para ello.
Y si podemos aumentar, incluso expandir, y que se beba sidra y se normalice en el resto del país, coño, Francia está lleno de galeterías en todo el país. Creperías. Pues pasa a cualquier lado, da igual donde vayas, hay crepería y te va a dar sidra bretona normanda. Y se bebe en todo el país. En Inglaterra beben sidra en todo el país. Y aquí pues hay que buscarlo muy mucho para tomar sidra, fuera de aquí. Pues coño, pues sí, un paso importante, que estamos pensando siempre en pasportar, tú que viajes y tal, pasportar, yo que exportar, pues tenemos toda la península ibérica para vender y lo primero será que lleguemos a toda la península y que podamos beber sidra. Entonces bueno, queda trabajo, porque hay mucho por recorrer y que tenemos mucho futuro. En verdad hay, pero hay que trabajar. Y citar lo de una vez que vas al puerto que se descojona la sidra. También. Sí. ¿Hay algún estudio hecho del límite de precio de botella a partir del cual la demanda bajaría? No creo. No tengo ni idea. Digo esto porque yo tuve una ocasión en Valencia y estaba de moda tomar sidra, bueno, era Trabanco lo que había, cobraban a 6 euros. Y a la gente joven le resultaba barata en comparación con si bebía una botella de vino. Claro. Encima, como no la escanciaban, bebíase todo, no perdían nada. Yo no sé si por ahí pudiera haber un nicho de mercado, no lo sé. Ahora los vascos ya lo que están vendiendo, hay sidrerías vascas en toda España y el precio de una botella de sidra en País Vasco yo creo que ronda los 6 euros. ¿Y cómo se paga? Volvemos a lo mismo. Ellos pagan 10 millones de litros, 9,80 €, de los cuales la mitad ya es sidra natural. A ver quién consume 40 millones de sidra natural que consumidor. El precio afecta cuando ya es una reversión como nosotros que bebemos mucha sidra. Al final, tú dices, la gente dice, ¿por qué no? O sea, muchos productores, que suba, yo ya, bueno, que suba, pero entonces no vamos a tener el volumen de venta que vamos a tener, y es verdad. Otra cosa es que fuera de aquí, donde no hay tanto volumen, pues el precio puede tocarse. Quiero decir, una botella de Trabanco en Nueva York cuesta $25. Bueno, pues ahí se debe para Nueva York. Entonces, tienes que adaptarte. El mercado no es estático, el mercado ya es siempre dinámico. Y tenemos que mirar dónde y cómo. Lo que no puedes pretender ya que aquí consumamos el volumen de que consumamos de sidra, vendiéndola a 8 euros. No va a pasar. Bueno, yo creo que no va a pasar. Y otra cosa, bueno, la que discutimos siempre. Hay unos que cuestan 50 euros y 200 euros y otros que cuesten 3 euros. Yo la sidra, que seguimos con la misma discusión de siempre, que cueste todo igual, sea buena o mala, pues también un tema que también tenemos que trabajar. Por eso digo que la hostelería tenemos mucho que hacer en la hostelería. Dais nombre a los locales, si un chico y un chico, si una sidra y una sidra, si un restaurante y un restaurante. Y después también, pues el tema de la sidra. Oye, aquí ahora mismo que estamos diferenciando, que si hay DOP o no hay DOP. Puede ser no DOP, ser como manzana asturiana y que te mejor que una DOP, pero va a ser más barata. ¿Qué no decide? Hay vinos que no tienen DOP que son carísimos. A día de hoy, de hecho, muchos bodegas muy potentes pues no tienen DOP y se venden a precios pues en función a la calidad que lo que estás ofreciendo. También tendríamos que ir por ahí. O sea, es que hay tanto, por eso digo que hay tanto que hacer y tanto que trabajar en el mundo de la sidra que cuando me pregunten digo que, madre mía, si será por trabajo que tenemos por delante. ¿Alguna pregunta más? Sí. Hay mucho, realmente hay mucho que hacer y es cierto. A mí llama mucho la atención también, a veces, claro, yo veo como una miopía a veces de la hostelería, ¿no? En el tema del escanciado. Por ejemplo, que sea la misma hostelería la que a veces parece que está en contra de ello, ¿no? Y, claro, yo soy profano en la materia, a lo mejor ya que hay ciertas cosas que yo no veo desde mi lado, pero a mí me parece increíble, tú pasas por la Plaza Mayor, sobre todo cuando hay gente fuera, y gente que a lo mejor nunca estuvo en Asturias y queda alucinado con el tema del escanciado. Sí. Y van a la Galana o van a todas esas sidrerías solamente por, a mí me consta, van solamente por ver el escanciado y por verlo, porque y ves a la gente ahí de fuera que no lo vio nunca y queda totalmente alucinado. Digo, esto es un recurso de la Virgen. Sí, totalmente. Y son las mismas sidrerías les que dan del taponín o ponen el aparato ese y tal. Y digo, hostia, tanto del coste, claro, yo no lo sé, pero ¿cómo es posible que no seamos... ¿Cómo lo enfocarías? ¿Qué ayuda o hay que enfocarlo directamente? Pues un siglo quiere conseguir esto. O económicamente inviable. Y es que yo no entiendo que tengamos un recurso, una liturgia y un proceso, una cosa tan única. Y no sé, a mí me llama muchísimo la atención. Yo creo que es multifactor, o sea, que no hay un único factor. El tema del mercado laboral en España, en Asturias y en el mundo entero, porque ya te digo, yo viajo y estoy en Alemania y tengo los mismos problemas en hostelería para topar a gente que aquí. O sea, que digo que ya sí,
Y si encima, pues en vez de servir cafés tienes que escanciar, pues habrá mucha gente que dirá, hostia, pues yo no quiero escanciar, salvo que me paguen un extra. ¿Qué pasa? Para pagarte a ti más tengo que cobrar más el producto, tal. Lo cierto es que yo hablando con gente que tiene sidrerías, me dicen, si mueves las sidras experts. Que es que mucha gente decía que no, pero yo hablo con otros y me dicen, no, es verdad, yo si traigo buenas sidras, si miro por la sidra y tal, al final saco dinero. Vendiéndola pues ya como está vendiendo ahora, 3,50. Plaza Mayor, Centenario está vendiéndola a 4,80, creo ya, casi 5 euros. Y vende, y bueno, la cuida, va a los llagares, busca y pues hay maneras. Eso que tienes que preocuparte. Pero si tienes la sidrería como una salida económica porque no te queda otra cosa, no sé qué, no sé cuánto, patatín, cierro el contrato con no sé qué productor de sidra para que siempre sea la misma, no miro si está buena, si está mala. Hay maneras y maneras, pero sí es verdad que lo que hay que hacer es valorar esas sidrerías que les hay, donde el que está detrás de la barra o el dueño si se preocupe de cada semana visitar llagares, a buscar palos, a meter, a tener 3, 4, incluso 2 guardados en una... Pues lo que tenemos que hacer como consumidor es valorarlo y dar a entender que eso es lo que queremos. Pero bueno, si tampoco cambias el nombre, no cambias lo... Tienes que por eso digo que hay que dar nombre a las cosas. Y lo que una sidrería, y no vale que me pongas esa sidrería y voy y me pones un tapón y de aquella manera y... Pues no, porque la imagen que... O sea, yo quiero tener muy claro en mi cabeza, cualquiera que venga, que si va a una sidrería se va a encontrar esto. Y eso es lo que a mí, yo creo que tendríamos que trabajar un poco en este sentido. Igual en vez de tener 1000 sidrerías en Asturias, acabamos teniendo 300 nada más. Pero es lo que hay. ¿Es una cosa que debe regularse desde la administración? Sí, teóricamente yo creo que hay una normativa, pero que no se vigila ni se cumple. Creo, Por lo que pregunté a algunas administraciones me dicen, no, debe haber ya una tal. Y es complicado, y un tema complicado. Sí. Yo tengo otra pregunta. Eso que dicen de que la producción de sidra a nivel industrial, no pequeños productores, ¿se usa química? ¿Eso es cierto o es un producto natural totalmente? Te puedo decir que se utiliza lo mínimo prescindible, mucho menos que en el sector del vino. O sea, se puede utilizar sulfitos, que llevan utilizando desde Roma, los romanos ya utilizaron, pero cosas básicas. A lo máximo pueden meter algo de ácido málico, que es el propio ácido de la manzana, para recoger o para corregir que pueda haber un problema de acidez. Pero yo te digo que el sector del sidra asturiano ya es donde menos químicos se utiliza. Entonces digo de verdad que no es un sector donde seamos, comparado con otras bebidas, vamos, prácticamente casi nada. Perdón. Ahora, que, volviendo a lo que acabas de decir, ahora antiguamente no se trasegaba, ahora trasegase. No se filtraba, ahora hay alguna filtración. No, filtrado no se permite, así natural, no, bueno, la normativa no te pero permite. Eso no quita que alguno lo haga, ¿no? Bueno, puedes filtrar sin ser agresivo, por ejemplo, enfriando la sidra. Sí. Cuando fríes mucha sidra, decanta, haces un trasiego y te da más. Sí. Voy a hablar ahora también de lo del enfriamiento, ¿no? Jugando no con la temperatura ambiente, sino con los propios toneles ahora de aluminio, de acero y tal. Cámara, o sea, claro, eso ayuda mucho a la paralización de la fermentación o a la aceleración de la misma, ¿no? Sí, claro, y algo especial. Yo traigo mucha gente de fuera, ¿vale? Que iría muchos americanos de otros sitios y la mayoría pues la sidra ahí como el vino. Tú haces el vino y una vez al año, coño, ¿hay que embotellar? Pues embotellamos y se embotella todo. Claro, y cuando viene gente de fuera, vamos a llegar y ver otros toneles, algunos vacíos, otros llenos, y dicen, coño, entonces ¿qué tienen ahí? Yo, sí, y lo vamos a probar. Estamos probando, y yo, ¿cuál vas a embotellar al siguiente? Pues, este tonel, vamos a probarlo, mira, tal, ya para la semana que viene un botello. Claro, Estados Unidos me pregunta, ¿cómo que la semana que viene un botello? Y la siguiente otro, la siguiente. Hostia, ¿pero cómo funciona esto? No lo creo. Tú, normalmente, para que sea viable una empresa de sidra o de vino, embotellas una vez al año. No estás embotellando en verano cada semana es como aquí. Claro, explique si no es solamente eso. De que está embotellado, se bate y se deja recordar 2 o 3 semanas, va al chigre y en un fin de semana pueden ventilar un par de sidra. O sea, te quedas con los ojos así en plan, ¿qué me estás contando? Y yo, sí. Aquí tú lo que estás tomando ahora mismo probablemente se haya embotellado hace 3 semanas. ¿Tan fresco? Y yo, sí. ¿Cuánto dices que cuesta? 3,50. Ya, claro que no me sé los números, ya sé que no son los números, porque no, o sea, teóricamente tú en cualquier industria mundial explicas eso y no les cuadra.
Es que tienes la máquina funcionando todas las semanas y estás embotellando. Sí, está embotellado todas las semanas. O sea, es algo único. Tú te dices a cualquier fuerte y dices, esta botella debería costar 50 euros. Y claro, después dices, no, pero es que vendí un padeo o dos a este que se consumen una semana, pero al otro también, al otro también. Y haz números, ¿cuánto vendió esta semana este hombre? Igual son 6.000 litros, 7.000 litros, y hostia, no. Vale, ya. Claro, tuve una bodega afuera, yo conozco ya la en Alemania, que bueno, premium, si ves que llegan al mercado a 10, 12 euros, producción 40.000 litros. Producción mínima en Asturias para ser viable, 120.000. Claro, todos los de 120.000 litros y como, hostia, hables de 1 millón de litros y estamos hablando ya de grandes cifras para otros países. Sin embargo, para nosotros, el terreno es pequeño, 120.000 litros mayores. Entonces, bueno, somos algo muy único, muy especial. Y eso que nosotros vemos normal, ya os digo que el resto del mundo, lo de embotellar cada semana, consumir siempre un producto fresco, tal, imposible. Vamos, eso no lo vieron en su vida. Sí, nada, tranquilo. ¿Acaso estamos? La sidra puede guardarse, que estoy hablando de embotellar, puede guardarse de un año para otro, 2 años, 3 años. Voy a decirte. En el momento. Sidra casera, yo la sidra casera, normalmente yo bebo al año de tal botella. La sidra casera, la que hacemos, es que lo hablamos el otro día de las sociedades de casera, y es verdad, nosotros aguanta muchísimo la sidra casera. ¿Pero años? Yo tengo sidra de 3 años y está cojonuda. ¿Gana o se estropea? Gana. Yo en la natural, gana. En la industrial, a ver, hay un estudio, Yo, Norniella, no sé cómo lo conocéis, la sidra Norniella es un enólogo y trabaja para varios llagares. Y es verdad que él, sí, a lo largo de los últimos años, pues lo dice. Que hay una gran diferencia entre las sidres fechas con manzanas plantas que se plantaron de 10, 15 años, estas variedades en intensivo, Rexona, Regona, Racial, bueno, es que los 5 o 6 que se plantaron todos. En botellas, dice el punto óptimo de consumo a los 3-4 meses. Ahora ya coge manzanos de patrón franco, antiguos, 40, 50 años, y fueron las tiras, nada más que con esos, pues empezar a beber en su punto óptimo al año y medio. Depende mucho de la manzana, y eso no se está valorando, porque al final mezclen todo, tal. Perdón. Pero hay una diferencia abismal entre pomares antiguas, tradicionales, de patrón franco, y las unidades más intensivas, de patrones semieranos, etcétera, en el aguante de la sidra. Y yo hago sidra en casa, para manzanos antiguos, pomares antiguas. Yo ahora estoy bebiendo sidra de hace 4 años también, y de hace 2 años, que hago cada 2 años. Cojonuda. Y sin embargo, la del año pasado no la estoy bebiendo todavía. Y la pruebo, no, todavía queda. Pero yo todo eso, todo eso está hecho en el mundo del vino y está hecho en otras bebidas, pero la sidra no está hecho, si trabajo de... ¿Tiene que estar en la botella o tienes en la barrica? Yo lo hago en botella. O sea, este tiempo es que hablas en botella, no en barrica. Sí. Yo digo los que hacemos sidra en casa. Los que tienes un llagar profesional, pues tienes medios, tienes enfrías y puedes aguantar en el depósito tranquilamente hasta el momento que tienes que embotellarla. Al final cuando enfrías ya queda parado y ya cuando embotellas pues ya está. Pero bueno, que la puedes beber óptimo eso 3 meses, 2 meses, tal, está óptima. Cuando empieza a pasar el tiempo ya va para atrás. Sin embargo la tradicional va mejor. Pero ya te digo que hay algo que no trabajamos, que en el vino tú pues reservas, gran reservas, tal, la sidra es algo que no hicimos porque siempre se considera una bebida popular, fresca, del año, tal. Pero bien se podría trabajar en eso. Yo no tengo ningún problema en que ya haré a día de hoy coger, no voy a hacer un depósito nada más que con variedades antiguas, variedades tradicionales, y esta sidra voy embotellada, no se va a tocar hasta dentro de año y pico. Esta voy a venderla a 5 euros. Yo no tendría ningún inconveniente, vamos. Pagaría, porque yo tengo valor por los años que llevo haciendo sidra, que es verdad, y después tengo ya que conozco un montón de ellos que también es verdad. Pero ese paso todavía no lo dimos, pero ojalá se diera en el futuro, ¿no? Que tenemos mucho camino todavía, como digo, por recorrer. Como de la sidra en lata. Como la sidra en lata, también, que en País Vasco pues están embotellando ya en lata. Bueno, metiendo la lata. ¿Qué diferencia hay de la sidra natural? Sí, el sidra natural. Piensa que la lata, por ejemplo, tuvo muy mala fama. Aquí tiene mala fama en España, pero por ejemplo en Estados Unidos y otros países la lata
pues al final se valora mucho. Queda totalmente estanco, ese producto no se mueve y después es totalmente reciclable. Y pesa muy poco. El producto mismo no hay ninguna... No evoluciona. Sí, claro. Yo si quiero una botella, a ver, si quiero una botella para guardar, la botella al final tiene un cuerpo y eso tiene micros. En el caso de sidra casera, va bien, que sale todo latas, no se va a mover y va a estar igual que el día que la botella. Si todo estaba bien, bien, si no, pues... Pero bueno, si quieres algo, saque algo más de chicha al producto, no la vas a sacar. Que hay mercados nuevos que a lo mejor entran... Sí. Sí, en Estados Unidos tiene todo lata. Pueden variar en que de repente se pone en moda el pack de 6, o el pack de 4, el pack de 33, el pack de medio litro, eso puede variar, pero la lata es lo que viene muy influenciados por el mundo de la cerveza, entonces ahí se consume mucha lata a nivel gran volumen. Después los pequeños productores botella. O sea, pequeños productores artesanales, que son los que más futuro están teniendo ahora mismo y mejor, y además limitados por ellos mismos se limitan la producción, son los que el mundo de la sidra pues tiene altibajos y ahora estamos en un momento bajando. Estamos bajando sobre todo por el alcohol, porque directamente se está consumiendo productos incluso con menos alcohol que la sidra. Pero los que no fallan son los productores que apuestan por la calidad. En todo el mundo, da igual que te hable de Alemania, tal, pero bueno, nosotros no tenemos ese tipo de productor porque todavía no nació ese tipo de productor. Nosotros no tenemos productores, hubo uno, que por desgracia pues falleció hace poco, el día 24 de diciembre, César Buchaneru, que sí, hacía unos 8.000 litros al año, monovarietales, manzana recogida por él, el tratante manzana, siempre la mejor manzana era la que quedaba para él y bueno, pero si llegaron lo perdimos este año. Hay pequeños productores que sí lo estaban haciendo y iban por buen camino, pero ahora seguimos con la gran industria y espero que nazcan más productores de este tipo, que tengan mucho futuro y que tecnifiquen a la sidra, pero bueno, eso deberían ir apareciendo poco a poco como aparecieron en el resto del mundo. Francia también tenía productores como los de aquí, 1 millón, 2 millones de litros, y desde hace unos 6 años, 7, pues ahora tienen pequeños productores y productores que están colocando sidres en restaurantes de estrella Michelin, pequeñas producciones, precios más altos y están dignificando mucho la sidra. Aquí pues espero que lleguemos también a eso. ¿La sidra en lata que es gaseada o natural? Hay de todo, hay gaseada, pero después hay sidra natural también. Digo porque el gaitero hace mucho que vende la sidra en lata, pero véndela para fuera de Asturias. Sí, sobre todo para fuera de Asturias, hay una que tiene incluso con uva, de los viñedos que tienen, pues también con tempranillo, sí, con tempranillo. No, eso se lleva haciendo siempre, pero lo que es sidra natural, aquí lo hizo Riestra y lo hizo Fuencueva. Y nada, no funcionó ninguno de los dos proyectos. A ver, no funciona por otros motivos. Quiero decir, tú piensas que el sector de la sidra aquí, la manera de distribuir tradicionalmente y de tener un chaval que va con el camión por ahí, con cajes y va distribuyendo a los sitios de siempre. Oye, te llevo 2 botellas, despruebes, venga, sí, tráeme un paleo, tráeme 40 cajas, o tráeme eso y una manera. Cuando haces en la total tienes que cambiar totalmente de distribución. La siguiente en verdad conoce nada más que una distribución que la tradicional. Ya tienes que tener otro tipo de distribuidor, en otros, o sea, para el resto de España, que esté más especializado, etcétera, etcétera, y eso ya es más complicado. Entonces digamos que son mercados que ellos desconocen y que, bueno, que hay que tratarlo de otra manera, diferente a lo que ir a ser natural, que no tiene nada que ver. Bueno, en ninguna parte del mundo, digo, aquí lo que ir a sidrerías y tal de distribución y algo también único. Y hay otro mercado que está apareciendo, que los llagareros son ya chigreros. ¿Qué son ya? Chigreros. Que abren chigres. Sí. Yo creo que porque el chigrero que va mal, el primero que mete el pufo y el llagarero. Sí, paredme, suele pasar. Paredme. Pero ya se están dando muchos casos de que las sidrerías son de propiedad de los llagares. Bueno, ya lleva años, pero sí hay 2 o 3 que empezaron con el tema y que sí, que bueno, que al final pues hay gente que quiere abrir, pues ya llevan a la puerta de un llagar y dice, oye, me ayudes y tal, y yo vendo la posibilidad nada más y tal, y sí. Sí, eso existe. Bueno, ¿tienes un punto de venta fijo? Ya, bueno. Porque decirte yo que la sidra casero a veces no tiene garantía de calidad y tal, porque a veces usted tiene un compromiso. No, es verdad, es verdad. Muchas veces que dices, pero bueno, si vas a un concurso de sidra casera hace 10 años y vas a día de hoy, hay una mejora brutal. Hay muchos más cursillos, mucha más información. Ya son la gente más cerrada, que antes era como, no, yo no comparto mis secretos, y ahora sí, ya nos juntamos, hablamos, oye, esto tal, esto arreglo así, esto porque no lo haces así. Bueno, sí,
está mejorando mucho. El mundo de la sidra casera para mí me fascina. Y eso sí que es pueblo, y eso sí es comunidad, y eso sí es... Pero bueno. Sí, me oye el radio, porque hay veces que... Ya no, hay veces que el paisano de tanto probarlo dice, hostia, está bueno. Y yo, sí, bueno, porque lleves 3 meses ahí metiendo para adentro y te acostumbraste. Pero, bueno, a veces sí lo que pasa. Si no hay más preguntas, agradeceros la presencia. Sabéis que los segundos martes de cada mes tenemos en este local una conferencia, desde hay 11 años, tenemos en este local una conferencia siempre de tema asturiano, trayendo ponentes de calidad. El mes que viene, por cierto, tenemos a Arantxa Margolles, que va a hablarnos de la presencia del asturiano en los medios de comunicación de todo tipo, redes sociales, prensa, etc. Situación actual y perspectivas de futuro. El marzo tenemos, después de 7 años que estuvo, a la fantástica arqueóloga y profesora de la Universidad de Oviedo, Margarita Fernández Mier. En abril tenemos otra conferencia de una historiadora, Amalia, no recuerdo el apellido, Amalia Trancho, Amalia Trancho, sobre, en principio, alimentación en la Alta Edad Media. Hay que concretar un poquito más el tema, y el resto de meses hasta el verano probablemente tenemos todo mujeres dándonos grandes conferencias, como tiene que ser. Bueno, muchas gracias por venir y muchas gracias a